Hechos 23. Continuamos con la vida del apóstol Pablo y está en un momento muy importante. Amados hermanos, una de las cosas más peligrosas que existen en la vida es no percibir el peligro. ¿Sí se han dado cuenta? Hay muchas personas que caminan por la calle y de pronto se sienten sorprendidos porque los robaron o los van a robar. Muchas personas han perdido la vida porque iban caminando por la calle, iban en un transporte, estaban en un lugar y de un momento a otro sucedió un accidente y perdieron la vida. ¿Cuánto nosotros desearíamos ser advertidos? Tener algo que nos digan, aquí está el peligro. ¿Recuerdan la historia de la ranita que está en agua tibiecita? Ella está tranquila y el agua sigue cobrando temperatura a fuego muy bajito. Al cabo de unos 20 o 30 minutos, cuando el agua ya se está poniendo más caliente, ¿saben qué pasa con los músculos de la rana? Se van poniendo más enlongados. Cuando digo enlongados es que van perdiendo fuerza de reacción. El agua tibia hace que nosotros estemos los seres vivos demasiado cómodos. A nadie le gusta el agua fría. El agua tibia, sin embargo, te da un dormir. Y cuando el agua empieza a hervir, la rana ya no puede escapar de su destino. ¿Cuánto nosotros desearíamos que alguien nos avisara que la decisión que estamos por tomar en nuestra vida nos va a llevar a pérdidas económicas o a fracasos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos volver al pasado para decir, no lo hubiese hecho de esta manera, no hubiese invertido de esta manera, no hubiese prestado mi dinero, no me hubiese casado, no hubiese tenido hijos? Porque lo que yo vivo hoy me causa mucha tristeza. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a ir a Hechos capítulo 23. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Cómo Dios ve a los líderes que están en la iglesia? Como príncipes. Príncipes del pueblo puestos por Dios. Ahora, estos príncipes están para gobernar en medio de la misericordia, del amor, del cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque el pueblo necesita ser amado, ser instruido, ser enseñado. Nunca un príncipe del reino de Dios buscará la muerte de otro. Hoy, en esta mañana, yo quiero llamar su atención de ustedes, porque hay un Pablo antes de este momento y hay un Pablo después de haber nacido de nuevo. Y el tema central de hoy, les adelanto, el título de la predicación va a ser una buena conciencia. ¿Ustedes saben lo que significa la conciencia? ¿Saben que no hay un homónimo de esta palabra en el Antiguo Testamento? Porque mucho se ha querido decir, ¿qué es la conciencia?
A veces uno dice la conciencia es como el Espíritu Santo de Dios que nos está diciendo, oye, pórtate bien. Pero eso no es la conciencia. La conciencia es el altoparlante que Dios ha puesto en cada ser humano para que sepa si está obrando bien o está obrando mal. Y a veces esa conciencia está totalmente corrompida, corrupta, donde no le advierte ningún peligro. Vamos a hacer un ejemplo, es como el GPS en el carro. Ustedes se imaginan, y no sé si a alguno le ha pasado, usted instala el GPS, lo pone y se equivoca al configurarlo. Le quita una opción que se dice es al norte. ¿Por qué razón? Porque cuando usted pone al norte, siempre el GPS, aunque te lleva a una dirección, la orientación es al norte. Y uno está yendo, mirando, y uno está yendo bien. Pero si usted quita esa opción de al norte, el GPS pareciera que estuviera loco. ¿Por qué razón? Porque él te dice voltea a la derecha, pero como tú no le estás viendo el norte, a veces esa derecha en el GPS es la izquierda. Y algunos así tienen su conciencia. Hay un pasaje en la Biblia que a veces malentendemos y quiero ilustrar algo. Ezequiel 36, 24 al 28. Uno de los grandes profetas que Dios dio al pueblo de Dios fue Ezequiel. Es un profeta mayor porque tenemos mayores escritos de él. Él promete algo que Dios le dijo que tenía que comunicar al pueblo de Dios. Y dice, y yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hasta aquí quiero avanzar en algo. Toda persona que no conoce a Dios, su GPS no tiene el norte, que es Dios. Su GPS son los deseos de su corazón. Por lo tanto, la conciencia de esa persona está perdida. Porque cuando él va a tomar una decisión de negocios, de amor, de su vida en el destino, él va a sopesar algo en su vida. ¿Me hace bien? ¿Me conviene? Y cuando usted toma decisiones de esa manera, siempre se va a equivocar. Yo he visto algo curioso. Siempre hay mujeres que escogen el mismo tipo de patán, delincuente. Y uno dice, ¿por qué escoge tan mal? Porque ella siempre con sus ojitos escoge lo que le hace bien y lo que le conviene. Y como los ojitos de uno están pervertidos, no tenemos luz. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros no conocemos el corazón de nadie, ni la mente de nadie. ¿Se han dado cuenta que ustedes, alguien se ganó su confianza, lo paladió, invirtió en usted y luego le dice, mi hijo, ¿me prestas un dinero? Tranquilo, yo te lo pago. Y después usted se siente como pavo en Navidad, muerto. Y con el chicharrón, asumiendo todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque usted juzgó por lo que usted ve, por lo que usted entiende. Usted dice, me conviene, me gusta, chévere. Así los hombres también se equivocan. Una y otra vez escogen el mismo tipo de mujer. Porque su GPS anda mal, porque su conciencia anda mal, porque su ser no le da el discernimiento para poder tomar una buena decisión. Buscan un mismo prototipo de personas en todas las cosas. Así viven la vida todos los días. Amados hermanos, por eso el Señor dice, yo los tomaré de todas las naciones, los voy a recoger de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Para ser creyentes
y tener una buena conciencia, tener una buena vida, para vivir para Dios, hermanos, el Señor tiene que ponernos un norte correcto, una motivación correcta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado simplemente por ambiciosos, codiciosos? Invertimos en cosas, sacrificando lo más valioso que tenemos. A veces es Dios. Y hoy nos sentimos solos, traicionados y abandonados por nuestras propias decisiones. En este contexto, el Señor dice, yo les tengo la solución. Anote Ezequiel 36:26. Usted quiere que su vida cambie, tiene que entender esto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré por vosotros por Dios. No todas las personas que dicen yo creo en Dios son personas de Dios. ¿Sí me están comprendiendo? Yo puedo decir creo en Dios y mi GPS anda así. ¿Se han visto esas brújulas que dan vueltas? Y uno dice, ¿para dónde voy? Fracaso en mi matrimonio, fracaso en mi economía, fracaso en mi vida, no sé qué hacer, porque todas mis decisiones las estoy haciendo según la percepción de la vida que yo tengo. Me gusta, me conviene, meto la cabeza. Y yo te voy a decir, detente. Porque para que te vaya bien, tú necesitas el GPS de Dios. Este GPS de Dios que te devuelve al norte, te va a dar tres cosas por lo menos. Primero, un corazón nuevo. Porque el corazón que se trae por diseño, por fábrica, desde la caída de Adán, es un corazón de piedra. Un corazón que no le penetra nada. Un corazón insensible. Un corazón que tú le dices, cambia. ¿Sí te has dado cuenta? Cambia. Ayer yo le decía a alguien, cambie sus hábitos de comer. Me decía, pero es que es tan rico. Es tan delicioso. O sea, quiere verse esbelto o esbelta, pero no quiere cambiar su manera de vida. ¿Por qué razón? Porque su GPS anda mal. Hay personas que son tan dramáticas y extremas que pese a que saben que solamente es una cuestión de voluntad, van y se hacen el bypass gástrico. Como no tienen voluntad sobre su cuerpo, ¿qué hacen? Achiquitan el estómago, dañándose la salud para siempre. O se ponen el balón gástrico, que es peor. Porque tienen el mismo estómago, solo que medio lleno de algo que no se digiere. La palabra del Señor dice que necesitamos un corazón nuevo, pero también necesitamos un espíritu nuevo. Miren, es interesante que todo el Antiguo Testamento va a navegar entre un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ambos hablan del ánimo de vivir para Dios, del vivir bajo la dirección de Dios, porque ese es el GPS que necesitamos. Ustedes y yo necesitamos el GPS de Dios. Necesitamos que alguien nos dirija a Dios. Pero necesitamos hacerlo voluntariamente, no obligado. Necesitamos tomar esa decisión, mis amados hermanos. Y miren la promesa que hace Ezequiel. Dice, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Por qué dice de carne? Porque es un corazón sensible, un corazón vivo. Mientras que la piedra muerta está muerta, insensible, no oye, no ve, no escucha. El de carne, ¿qué hace? Reflexiona. Usa el cerebro. Y yo le explicaba ayer a un grupo de hermanos que el hombre o la mujer enamorada es lo peor para aconsejar. ¿Por qué razón? Porque quitó su razón de la lógica de la vida.
¿Por qué? Porque lo único que está sumando es, me gusta, me hace sentir bien y me conviene. ¿En qué está pensando? ¿En agradar a Dios? No, en sí mismo. Y ahí que va, rumbo al fracaso, rumbo al naufragio. Es el Titanic de su vida que se va a encontrar con su propio iceberg. Pero la palabra del Señor dice, corazón nuevo, espíritu nuevo, y les daré mi espíritu para que guardes mis mandamientos, las pongas por obra. Y una vez que pasa esto, dice, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, ¿cómo yo sé que soy un hijo de Dios? Solo si camino en la voluntad de Dios. Solo si tengo una familia de Dios. Oiga, usted no va a despertar con los chinos, con los turcos, con los africanos, cristianos en la eternidad. Usted va a tener que resucitar en medio de un pueblo, porque el diseño de Dios, su ley, su palabra no cambia. ¿A usted no le parece maravilloso eso? Encontrarnos con todos los que hemos luchado. Pablo se encontrará con aquellos que batalló en la palabra, y acá hay muchos que él cita, que para nosotros son... Porque la salvación tiene esa connotación. Lo que podemos meditar, mis amados hermanos, que hay personas que tienen un corazón y un espíritu que es su altoparlante para poder vivir con temor y temblor a Dios. Y hay otros que viven con el GPS dañado. ¿Sí se han dado cuenta? Tú le dices, el trago te va a dañar, pero me hace feliz. Yo un día a alguien le dije, oiga, el cigarrillo, dice, los científicos, te mata lentamente. Y dice, yo no tengo afán. ¿Sí se dan cuenta? O sea, eso es algo torpe. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos conduce a la muerte. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Les doy la buena noticia, todos vamos a ser juzgados. Los cristianos y los no cristianos. Los cristianos porque conocen la palabra de Dios. Ahora, tu conciencia te va a hacer despertar. La conciencia en el Nuevo Testamento es el sinónimo, no es un sinónimo etimológico, sino un sinónimo de una verdad. En el Antiguo Testamento, de corazón o espíritu, o sea, de mi espíritu, de mi ánimo. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la conciencia es el altoparlante que si yo estoy haciendo las cosas bien o mal. ¿Se han dado cuenta que el no creyente cuando va a delinquir, qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Lo publica, lo cuenta? ¿Por qué lo hace a escondidas? Todas las sociedades saben que hay prácticas que no se deben permitir en la sociedad, si no la sociedad se derrumba. Todas las sociedades antiguas sabían que robar era malo y se legislaba sobre eso. Sobre el adulterio se legisla. Hoy aún la Constitución colombiana es una causal de divorcio justa. ¿Por qué se juzgan lo mismo que Dios? Ellos no tienen la Biblia para juzgar. El asesinato se juzga, creyentes y no creyentes. Ahora, todo ser humano sabe cuando está obrando mal. Y hoy, mis amados hermanos, debemos examinarnos y comprender qué es la conciencia.
Y nosotros cuando hablamos de la conciencia, en la palabra griega, es una alerta moral. Es lo que se enciende cuando yo sé que estoy haciendo algo mal. Ahora, ¿todos los seres humanos lo tienen? Sí. El Nuevo Testamento presenta la conciencia como un testigo para nosotros. Y atestigua eso. Cuando hemos leído nosotros ahorita Romanos capítulo 2, el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Hagan la prueba. Si quieren hoy, róbenle a alguien que ustedes aman algo de dinero. ¿Ustedes creen que pueden dormir? ¿Ustedes qué dicen? Uy, si me descubren. A usted no le preocupa ofenderle, lo que le preocupa es que no lo descubra. Así es el engañador, así es el estafador. Pero él sabe que hay algo mal en lo que hizo. Eso se llama conciencia. Dios, ¿cómo nos va a llevar a juicio, queridos hermanos? A través de nuestra conciencia. Porque te va a decir, tú sabías que lo que estabas haciendo era en contra de la ley que está en tu corazón. Tengo muchas citas para poder compartir lo que les estoy diciendo sobre el tema de la conciencia. Todas están en el Nuevo Testamento. Romanos 9:1 dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:2, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y segunda de Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El deseo de tener una conciencia limpia es más de un sentimiento. Es una responsabilidad donde me obliga a buscar obedecer a Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. Un día decidieron faltar a la iglesia del Señor. ¿Y qué sucedió? En ese orden de ideas. ¿Se sintieron cómodos donde estaban? ¿O estaban diciéndose a sí mismos, no estoy bien, he obrado mal, esta será la última vez que haga esto? Porque tu conciencia te está diciendo cuál es el norte, y donde estás equivocado. Porque aunque la estés pasando bien y te convenga según tu parecer, no lo estás haciendo bien. Voy a tocar 3 tópicos de una buena conciencia, que es el título de la predicación. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque la conciencia es algo que te puede engañar a ti cuando está basada en tu propia opinión y tu propio juicio. Por eso la Escritura dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué razón? Porque la ira y el enojo es el altoparlante de que hay algo injusto, algo que está mal, algo que no me suena. Pero a veces yo no sé si soy yo, si es la otra persona, o si somos los dos. ¿Qué es lo que nos puede resolver para tener una buena conciencia si yo tengo la razón o si esa persona tiene la razón? Cuéntenme. ¿Han pensado en eso? Nunca se han puesto en casa cuando la esposa tiene la razón y el esposo tiene la razón, los dos están enojados y por tanto el diablo está en el medio. No hay otra. Porque, mis hermanos, no hemos acudido al GPS de Dios. Y el GPS de Dios es tener una buena conciencia. Y Pablo está, miren, mis amados hermanos, recuerden todo lo que ha pasado en el capítulo 22. Él fue a Jerusalén, fue apresado por los judíos, fue llevado ante el tribuno, ahora otra vez lo llevaron ante el concilio, que es el Sanedrín,
sus antiguos amigos, sus antiguos conocidos. Y él, cuando dijo que fue enviado para salvar a los gentiles, todos los judíos que dijeron, se rasgaron las vestiduras. Un gentil no puede entrar aquí. De hecho, el chisme sobre Pablo era que había llevado a un gentil al templo y habían mancillado el gran templo del Señor. Y así surgen los chismes, ¿no? Y así muchos se rasgan las vestiduras. Sus amigos, hombres, entre comillitas, de Dios, con buena conciencia, entre comillas, lo estaban juzgando. Y él se para frente a ellos. Dice que los mira a los ojos. O sea, cuando uno mira a alguien a los ojos, es porque primero sabe que está en la verdad, o se siente que está en la verdad, y está muy seguro que están obrando mal. Vamos, miren nuevamente a Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, a mí no tengo... Es como cuando la esposa a uno lo acusa de algo que ha hecho mal, y uno sabe que está todo bien, porque no ha hecho nada malo, no hay nada que le descubra, no hay nada que le esculque, y uno dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué me trata así? ¿Sí se han dado cuenta alguna vez le ha pasado eso? Y uno se pone desafiante, o cuando los papás le decimos, ¿se está portando bien Juan David? ¿Jogan se están portando bien? ¿Y por qué no me miran a los ojos y dicen, sí, me estoy portando bien? Miren, una actitud cuando uno miente, es lo primero es bajar los ojos. Y depende si lo baja a la derecha o a la izquierda, indican cosas diferentes. Pero para eso hay que aprender a leer el lenguaje corporal. Y si te va a responder igual, uno puede acudir a la parte del cerebro donde uno va a recordar cosas, o a la otra donde inventa cosas. Y cada persona lo hace de manera diferente. ¿Por qué razón? Porque eso se llama lenguaje corporal. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es que una buena conciencia, punto uno, es de fe. O sea, es de alguien que recibió un corazón nuevo y recibió un espíritu nuevo y recibió el espíritu del Señor. Una buena conciencia, punto uno, es de fe. 3 palabras. ¿Por qué razón? Porque es alguien que recibió un corazón nuevo, un corazón que no es de piedra, un corazón que es enseñable, corregible, exhortable, alguien que tú le puedes llamar, venga, sentémonos, oremos al Señor, pidamos una dirección. El corazón de piedra no. Miren, ¿saben cómo es el corazón de piedra? Es como una piedra. Tírenla al río, esa no flota, esa se hunde. Y tú has visto personas que son inaconsejables. Tú le vas a decir, bueno, sí Señor, gracias, pero yo donde estoy metiendo la cabeza es mi vida, es mi plata, no se meta conmigo, no me toque. Uno ya sabe que no es una persona de fe. Puede que diga que cree en Dios, pero ¿qué es lo que evalúa él en su vida para tomar decisiones? ¿Me conviene? ¿Me gusta? ¿En qué está pensando? En él. Pero no está pensando en la dirección de Dios. Por eso una buena conciencia, una conciencia donde puede decir, como dice Pablo aquí, yo, miren, dice él claramente, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oiga, Pablo, ¿usted es un santo hombre de Dios? ¿O a qué se refiere? Queridos hermanos, miren, siendo que la conciencia del hombre es el altoparlante de los seres humanos, ella requiere estar viva y no endurecida. Me explico. Que si uno está viendo, y miren lo interesante, cuando uno está metido en un problema, uno no ve el problema. ¿Sí? Es en serio. Yo una vez me senté con un hermano y su esposa le era infiel siempre que podía. Es un hermano en la fe y era una hermana en la fe. Y él siempre, ¿por qué llegaban conmigo? Por los celos.
Es que le descubrí en el celular, es que la miré parqueada mal. Tranquilos, no está acá en esta iglesia. Respiren. No, es que se empiezan a mirar, a pensar. No, no es aquí, es una hermana y ya, no voy a decir más nada, porque no voy a decir nombre. Pero lo que yo quiero decir que cuando tú le dices a ese varón, venga, esa mujer está en este pecado, usted tiene que reaccionar, tiene que, o la dirige y la ama como es, pero la lleva al arrepentimiento. Él no, yo la amo, pero ella tiene que cambiar. Me tiene que querer a mí, me tiene que respetar a mí. Esto dice la palabra y el otro no entiende. No entiende el consejo, no escucha. ¿Por qué? Porque en su decisión está lo que le gusta y lo que le conviene. O lo que le conviene y le gusta. Porque le gusta a esa mujer. ¿Y por qué él siente que le conviene? Porque le hace feliz. ¿Le conviene con relación a la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre las mujeres que son así? Que son alegres, coquetas, que dicen de hecho, miren, la Biblia, yo no sé por alguna razón, no es un comentario machista, pero la Biblia advierte mucho sobre la mujer y no sobre el hombre. Proverbios, léanse Proverbios. En los 10 primeros capítulos ustedes van a encontrar más comentarios sobre las mujeres que seducen, las mujeres que engañan, las mujeres adultas. Nuestra sociedad nos ha dicho algo diferente. El hombre es malo y la mujer es buena. Pero la Biblia nos presenta algo diferente. Ahora, la Biblia ¿qué nos dice? Que los dos son malos. ¿Por qué es más notorio el hombre que la mujer? Porque hay menos hombres humanamente y mucho más mujeres humanamente. La población femenina es mayor que la población masculina. Entonces el adulterio de un hombre, la fornicación de un hombre, la infidelidad de un hombre es más notoria. Entonces por eso la gente se escandaliza. Pero realmente cuando uno se da cuenta, ambos son malos. Entonces la conciencia y la capacidad de percibir, comprender, sentir y tener conocimiento del peligro, de lo bueno y de lo malo. Eso me lleva a 3 cosas. Primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿quiénes son los demás? Tercero, la existencia y la permanencia de Dios. Porque a veces nosotros, ¿por qué metemos la cabeza donde vamos a decidir? Porque a mí no me importa si Dios me está viendo o no. Esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque me gusta y yo siento que me conviene. Oiga, usted tiene una buena conciencia. Y una persona que está metida en el huracán de sus sentimientos, de sus emociones, no está percibiendo con sabiduría. Por eso la Biblia dice, animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, aconsejaos los unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque el otro que está afuera está diciendo, oiga, y ese sí tan bobo. Y uno le pregunta, Andresito, ¿cuántos amigos tiene que usted ha aconsejado así? Muchos. Y te escuchan, no. Porque su GPS, su conciencia está mal. Porque lo único que te pone y te devuelve al norte es un corazón nuevo, un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios en tu corazón. Es donde te hace ver, te hace abrir los ojos. Y tú cuando ves el horror de lo que vas a hacer, de lo que estás haciendo, tú tienes que decir, yo no sigo. ¿Cuántas personas adictas a diversos vicios por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, abren los ojos y dicen, oiga, estoy destruyendo mi vida, estoy deshonrando a Dios porque estoy maltratando mi cuerpo, estoy abandonando mis deberes en el hogar, el amor a mis hijos, el amor a mi cónyuge? El otro día con tristeza veíamos a 2 hijos queriendo sacar a una mamá de un lugar de apuestas. Y claro, un escándalo, todos alrededor y los hijos queriéndola sacar porque me imagino que se estaba gastando toda su pensión o su salario en esos lugares de apuesta. La ludopatía es una enfermedad, una adicción, un pecado del corazón, porque yo quiero ganarme hoy lo que no me ha dado Dios. ¿Cuántas personas han destruido su vida por eso? Por eso la conciencia es la capacidad de percibir, comprender, sentir y tener
un buen conocimiento del bien y del mal. Algunas citas. Tito capítulo 1 versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros. Solo el cristiano sabe que aquí va a encontrar una respuesta para sus decisiones de su vida. Si la Biblia lo prohíbe, queridos hermanos, ¿quién nos creó? ¿Quién nos dio el manual para la vida correcta? Dios. Ok. Porque a veces tomamos contravía. Porque hoy vivimos una sociedad donde el sentir es lo que prevalece. ¿Por qué no vino el culto? Es que me sentí cansado. Es que no tenía ánimo. Eso es un problema para nosotros. Y tenemos que reaccionar. Nosotros no podemos vivir por el sentir, porque el sentir es subjetivo. Hoy me siento animado y mañana por cualquier cosa me puedo sentir desanimado. Por eso el creyente vive por Fe. principios, que es por fe. Vivir por fe no es vivir ilógicamente, es vivir por fe. Pablo está seguro que él ha vivido con su limpia conciencia porque él está siguiendo la palabra del Señor. Él comprendió que el Mesías prometido era Cristo y a Cristo se iba a sujetar, y lo que Cristo le dijo que iba a hacer, lo iba a hacer porque esa era su consigna, a pesar que lo que él tenía que hacer no le convenía humanamente. Y miren lo interesante, posiblemente no le agradaba humanamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que reponernos. Porque hoy en día se han dado cuenta que la calle y los medios de audiovisuales son exhibidores del cuerpo humano. Hoy todas las redes sociales usted ve muchachitas y jóvenes que no hacen nada, 8,000 likes, pero mostrando una parte de su cuerpo que sienten que es bonita. Pero ¿qué dice la Escritura sobre el cuerpo? ¿Saben qué dice la Escritura sobre el cuerpo en Deuteronomio? Nadie vea tu desnudez. Y la desnudez es algo que provoca a otro. Pero hoy en día se exhiben bíceps, pechos, etcétera, etcétera, en hombres y mujeres. Y la gente se siente orgullosa y más bella y más bonita. Pero ¿cuál es el principio para nosotros? Ay, no, es que yo me siento bien y no le hago mal a nadie. Y es problema del otro, lo que piensa y lo que sienta. No, eso no es así, porque yo no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Dice, todas las cosas son puras para los puros. O sea, para aquel que tiene el Espíritu Santo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, va a querer abrazar la palabra de Dios. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corruptas. ¿Saben cómo habla el que es corrupto? Yo no le hago mal a nadie. No me meto con nadie. Hago lo que me gusta y lo que me conviene, pero... Proverbios 30:12. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus, las conciencias. Hay personas que toman una decisión, es que no le estoy haciendo mal a nadie, me conviene y me gusta. ¿Cuál es el problema? Es mi vida. Amados hermanos, Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Uno que necesita un GPS que te advierte, te vas a estrellar, te va a ir mal. Uno le dice, venga, ese amigo, ese socio no te conviene. Y el otro que dice, me agrada, me conviene, no me he hecho mal alguno, y meta la cabeza. ¿Cuántos matrimonios se han acabado por un mejor amigo? Por una mejor amiga, metida en la casa, metida en mis negocios. Oiga, ustedes no saben que el no creyente está metido en el hogar nuestro para destruir nuestro matrimonio y a nuestros hijos.
¿No trae sufrimiento? Y uno dice, pero es que es mi amigo desde la niñez. Yo lo conozco hace 20 años. ¿Cuál es el principio de la Escritura? A nadie conocemos más según la carne, ni siquiera a Cristo. Ahora tenemos que conocer bajo los principios del GPS de Dios. El creyente siempre buscará consejo para no equivocarse y para no sufrir. Primera de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de la estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia, el exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué necesitamos ver de un socio, de un cónyuge, de un novio, de una novia, de un amigo, de una amiga? Juan David, ¿qué necesitamos ver? Que sea cristiano. Que tenga un corazón nuevo, que sea creyente. Si no, no me sirve. Ese está infiltrado por las líneas enemigas para destruir mi hogar. ¿Y saben qué pasa si destruye mi hogar? Afecta a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos para llegar a la iglesia porque hemos tenido contratiempos en el hogar? Con los hijos, con el cónyuge. ¿Por qué? Por los infiltrados que no aman a Dios y no dignifican el hogar del creyente. La conciencia es una capacidad racional, mis hermanos, interna, que da testimonio que nosotros estamos con vida, que amamos la moralidad de Dios, amamos los juicios de Dios, amamos el culto a Dios. El hombre no puede generar, crear o definir valores, porque Dios ya los definió. Cuando le dijo al hombre: id, multiplicad, fructificad y ve a la tierra y sojúzgala, puso la ley en su corazón. Luego la puso pública por Moisés. No le puso y le dijo: vas a crear leyes, vas a crear cultura. Dios le dio su ley moral, civil, judicial, la ley litúrgica. Le dio algo para que inventara, ¿no? Amados hermanos, hoy tenemos que meditar, porque la declaración del apóstol Pablo es mirándole a los ojos del concilio, yo con buena conciencia, y lo que aclara a él y afirma a él es que su vida no rechina con las escrituras y con el mandato de Dios. Cuando uno se siente en autoridad, yo le digo a mi hijo: tú tienes que llegar temprano a la casa. ¿Por qué? Porque por años yo llego temprano a la casa. Cuando llego tarde es o porque estaba trabajando o estaba con su mamá en algún lado. Eso me da autoridad a mí. ¿O no es así? Yo, porque les digo a ustedes: vengan al culto, no fallen al culto, porque ustedes ven que yo estoy aquí en el culto, sano, enfermo, con luchas, sin luchas, con la esposa, con la esposa siempre, gracias a Dios. Amados hermanos, la autoridad te la da tu conducta. La autoridad no se impone, se gana. Y Pablo, mirándole a los ojos a sus amigos del pasado, le dice él: yo les aseguro que he vivido la fe. Pero es una fe diferente a la de ustedes. Por eso les dice a ustedes, miren lo que les dice: pared blanqueada. ¿Saben qué? Así casi que les está diciendo: hipócritas. Mis hermanos, una buena conciencia. Usted va a tener una buena conciencia y saber que lo que está haciendo está bien o está mal es solo si tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo y el Espíritu de Dios. Es porque Dios te devolvió su GPS. Miren lo interesante que la pregunta de hoy hablaba a los niños. ¿Se acuerdan del catecismo, la número 90? La número 90 está diciéndoles algo que es muy importante, del catecismo de Heidelberg. ¿Veis? Se me perdió. Westminster. De Westminster, perdón, sí. Catecismo de Westminster. Dice: ¿cómo ha de ser leída y escuchada la palabra para que sea eficaz para la salvación? ¿De mala gana? Porque algunos están aquí y están durmiendo.
Y uno dice, oiga, ¿será que me están escuchando? O están distraídos, están hablando, están jugando. ¿Cómo ha de ser leída y escuchada la palabra para que se haga eficaz para la salvación? Respuesta: a fin de que la palabra se haga eficaz para nuestra salvación, hemos de prestarle atención. ¿Saben qué significa prestar atención? Mis ojos, mis oídos, todo mi sentir, todo mi ser, toda mi mente está atento. El mensaje es para mí, no están hablando del vecino. Si se dan cuenta, y cuando tomo nota es lo que yo estoy aprendiendo para mí. Porque es que Dios es el que habla por medio de su palabra, no Juan José. Una limpia conciencia te va a decir que aquel que te está aconsejando es para ayudarte, para orientarte. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos? Alguna vez yo estuve en Pasto, buscando una dirección. Yo le decía a cualquiera, su merced, ¿dónde queda esto? Y me decía, vaya por allí, allácito, allá más allá arriba. Caminaba como 5 cuadras y otra vez la pregunta, no la encontraba. No, más allácito. ¿Era en serio? Sí, allácito nomás. Y estaba como 1 hora y 1/4. Yo estaba perdido, pero necesitaba el consejo del que sabía. Queridos hermanos, ninguno de nosotros sabemos todo lo de la vida. Necesitamos ser aconsejados. Y una buena conciencia te va a advertir que tú tienes que ser aconsejado. Efesios 3, versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis plenos de toda la plenitud de Dios. Lo traduzco al lenguaje nuestro sencillo. Pastor, yo no sé qué hacer con mi vida, voy a tomar estas decisiones. Y a veces uno le da el consejo que no quiere escuchar. Y uno dice, ¿será? Claro, porque el pastor tiene que dar consejos con esto. No con su sentido común, porque nosotros no tenemos una bola mágica. Hay principios. Y si yo sé que sus decisiones violan estos principios, no me va a ir bien. Pero si yo sé que si usted se ajusta a estos principios, pase lo que pase, usted será como un árbol plantado frente a corrientes de agua, que aunque pase lo que pase, su hoja no caerá. Y va a ser de un follaje grande y arbusto frondoso, que dará cobijo, que dará sombra, cobijo a las palomas, sombra a los seres humanos. De eso se trata ser pastor. De eso se trata predicar la palabra. De eso se trata aconsejar. Obviamente que el necio no quiere el consejo. El doctor Lucas nos presenta 2 tipos de personas en este pasaje. Los que están en Cristo, que es como Pablo, con limpia conciencia. ¿Saben por qué él se siente con limpia conciencia? Porque todos sus pecados fueron perdonados. Él fue lavado con agua limpia. Él sabe que puede tener un inicio. Su inicio fue cuando iba a Damasco y el Señor le dijo, Pablo, hasta aquí llegaste. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, sí, Señor. Todos sus planes de su vida se echaron a tierra. Todos sus títulos se echaron a tierra. Todo su honor en la humanidad se echó a tierra. Y se convirtió en un aprendiz. Un aprendiz lisiado. ¿Saben por qué fue un aprendiz lisiado? Porque Dios lo dejó ciego. Amados hermanos, nosotros no podemos seguir tomando decisiones por nuestro sentir o parecer, sino Dios ya diseñó las cosas. Les hago un ejemplo. Yo tengo 25 años de casado. ¿Puedo orar por otra esposa? ¿Por qué se ríe? No, ya está casado. Que la tiene viva. Obvio. Usted puede orar por tener otra iglesia. No, ya Dios le dio una iglesia para ser santificado. Buena, mala. Ya se la dio.
Si le dio hijos, gracias a Dios. Si no le dio hijos, también gracias a Dios. Le dio un estatus dentro de la sociedad, una economía, le dio un país. No, es que me voy de este país porque Colombia está mal. Pero es que es tu país. No es el país de otro. Pero ¿por qué las personas abandonan el país? Porque ellos van a decidir según su GPS, lo que les gusta y lo que les conviene. Su conciencia está mal. El GPS está mal. Punto 2. Una buena conciencia sirve a Dios. La narración de Hechos 23 nos presenta a Pablo como siervo de Dios con una conciencia, como él mismo lo dice, que es limpia. Sus pecados han sido perdonados. ¿Cuál es la contraparte? Los que viven en oscuridad, en su religión, en sus creencias, en sus justificaciones, ellos juzgan por lo que ven, por lo que entienden. A mí me parece. No viven bajo el principio, no viven bajo sus votos, bajo sus juramentos. ¿Cuántos hombres yo he visto? No, yo me divorcio. Tantas razones. El Señor Jesús dijo, tú no te tienes que divorciar. Creemos en la restauración de los matrimonios. Creemos en el perdón, aún si hubiera adulterio. Aunque el adulterio es una acción legítima para divorciarse. Y con esto no estamos diciendo que un nuevo matrimonio no es legítimo. Lo que estamos diciendo es que hay principios de Dios y uno va con esos principios hasta la otra milla. Una buena conciencia está dirigida por los principios de Dios. ¿Por qué razón? Porque tu conciencia te está llevando a servir a Dios, a ser útil a Dios en el lugar donde Dios te puso, en el hogar que Dios te dio, en la iglesia que Dios te dio, en medio de la sociedad que Dios te dio. Los judíos, estos fariseos hipócritas, estas paredes blanqueadas, lo único que les interesaba era lo que ellos percibían, lo que veían que era conveniente. Recuerden que a Pablo, ¿por qué lo persiguieron? A Jesús, ¿por qué lo persiguieron? Porque la fe en Cristo trastorna las cosas. Lo primero que trastorna es nuestra vida, porque nos hace amar y perdonar lo que nosotros somos incapaces de hacer. Hoy, mis amados hermanos, yo quiero decirles con el corazón en la mano, si tú tienes una buena conciencia y decides, dirigido por Dios, es al servicio del lugar que Dios te dio, de la iglesia que Dios te dio, de la sociedad donde Dios te puso, y Dios no se equivocó. Una buena conciencia nos va a restaurar, nos va a librar de males y nos va a librar de lastimar a nuestro prójimo, y nos va a edificar, nos va a hacer entender que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino para honrar a nuestro Dios. Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Yo conozco el caso de muchas personas que toman decisiones según su parecer y se están labrando su propio sufrimiento, su propia destrucción, y están lastimando a otros, llevándose por delante a los demás, simplemente porque es lo que sienten y lo que les parece. ¿Y saben qué dicen? Es que yo me siento tranquilo. Otros son más osados, es que yo oré al Señor. Es como yo decirles, mis hermanos, vengo orando los últimos 20 años y ya me cansé, no doy más. Tengo 25 de matrimonio, pero no doy más. Me pongo como la víctima y sencillamente nadie hace nada. Queridos hermanos, una buena conciencia está dirigida por la palabra del Señor, por los principios justos y verdaderos que están en ella. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos
en Dios. O sea, si mi conciencia no me está reprendiendo, de pronto está dormida. Es en serio. ¿Cómo se va acabando un matrimonio? Van tomando distancia, tú tu camino, yo mi camino, tú tu cama, yo mi cama. Al final, venga, estamos separados hace 10 años. ¿Por qué no? Mejor tú te vas de la casa. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en Colombia. Pablo en sus últimos años, desde que creyó en Cristo, vivió para agradar a Dios y servir a Dios. Por 3 viajes misioneros, él fundó iglesias con el sudor de su frente, responsablemente, en medio de la oración, en medio de la predicación de la palabra, con amor por la obra de Dios, no para destruir ni para lastimar. Hebreos 13:18, orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Se dan cuenta que una buena conciencia viene de un corazón nuevo? De un espíritu nuevo de agradar a Dios y del Espíritu de Dios que nos edifica y nos aconseja. Nunca el Señor te dará una respuesta para destruir algo que Él te llevó a construir. Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Nuevamente, en el próximo capítulo de Hechos 24 vamos a tocar un poco porque Pablo va a hablar de su nueva o de esa conciencia que él siente que está bien. ¿Saben por qué? Porque hay un juicio eterno. Hoy usted puede tomar decisiones que le convengan y que le gusten, donde usted sienta, no, es que yo estoy en paz. Es que en paz varios se van al infierno. En paz varios pecan contra Dios. En paz muchos dañan al prójimo. 1 Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Pablo le escribe a Timoteo que todo lo que él lo está instruyendo, dirigiendo, es para que guarde y proteja la iglesia. Y lo hace con sinceridad porque es el encargo que le dio Dios a los pastores. Guardar la iglesia. Primero, de nuestros propios pecados. Segundo, de los lobos rapaces que están afuera, que tienen apariencia de ovejas, pero quieren destruirlos, conducirlos a vidas equivocadas. 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman de vuestra conducta en Cristo. ¿Cuántas veces a nosotros nos acusan de obrar mal? Simplemente porque al otro personaje le pareció, entendió, vio, o al final dice, es que yo no sabía que era así. Todo sucedió en la mente de esa persona. ¿Por qué razón? Porque puso en la balanza 2 cosas, lo que le conviene y lo que le gusta. Es que yo vi, a mí me pareció. ¿Preguntó? No preguntó. Servir a Dios, mis amados hermanos, es ser sensible a la voluntad de Dios para no pecar contra Dios. ¿Cómo eres sensible a la voluntad de Dios? Si tú te preparas para recibir la palabra de Dios en oración. Miren, los niños recibieron esa respuesta en el catecismo. Dice, para que esa palabra sea eficaz, estate atento. Pero para eso nosotros, para recibirla, tenemos que atesorarla en el corazón. Tenemos que poner en oración. Tú tienes que amar el lugar donde Dios te ha puesto para instruir. A los niños, porque a veces no les gustan nuestros consejos cuando somos padres. Porque ellos piensan que estamos en contra de ellos. Ellos no entienden y saben cuál es la justificación de ellos. Es que somos una generación diferente. Oiga, si somos una generación diferente, nosotros somos la generación de la sabiduría. Ustedes son de la ignorancia porque no saben. Por eso Hebreos también 13 le dice a la iglesia, acordaos de vuestros pastores, cuál fue su conducta, cómo se comportaron, qué les enseñaron. Acepten su consejo. Cuando el GPS de uno está perdido, mis amados hermanos, es porque nuestra conciencia o está dormida o está endurecida. Si está endurecida, no eres cristiano.
no recibirás consejo, no te sujetarás a la autoridad, harás lo que a ti te parece y lo que tú quieres. Si está dormida, a través del consejo tú vas a despertar, vas a reflexionar, vas a decir, lo pongo en oración, ahora sí voy a hacer caso. Queridos hermanos, una buena conciencia es de fe, una buena conciencia es para servir a Dios y una buena conciencia es sin hipocresía. La condición de un corazón endurecido, de una persona endurecida, de una persona que se cree cristiana y no lo es un corazón hipócrita, porque mientras que te está diciendo te ama, te quiero, gracias porque eres algo bueno para mí, te va a traicionar o te está traicionando. Isaías 32, versículos 4 al 6. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin habla ruindades, y su corazón fabrica iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El hipócrita siempre está pensando en cómo se siente. Mire, tiene un hogar consumista, tiene una iglesia donde también es consumista, porque no viene para servir, viene para servirse, no viene para edificar a otros, sino no se siente edificado. Queridos hermanos, la denuncia que hace Isaías es describiendo a los hipócritas que dicen con el corazón, Dios te amo, pero no amo lo que tú me has dado, ni las personas que tú me has dado. Ezequiel 33, versículos 30 al 31. Y tú, hijo de hombre, los necios de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y en sus corazones de ellos andan en pos de su avaricia. ¿Saben qué significa eso? Que no importa el consejo que tú les das, esa persona que va a hacer maldad, que te va a traicionar, la va a hacer pese a lo que tú le puedas decir, porque no se sujeta ni a Dios ni al consejo de Dios. ¿Por qué? Porque una conciencia que no es buena, que es malvada, no necesita consejo. ¿Saben qué dice la Escritura? Lo que les leí antes. Sus decisiones, a su parecer, le parece que todo está bien. La esencia de la hipocresía, mis amados hermanos, se refiere al acto de afirmar que cree en algo, pero actúa de una manera diferente. La palabra bíblica deriva del término griego que se usa para un actor, alguien que quiere sentirse bueno, que lo que está haciendo es algo piadoso, algo misericordioso, pero está yendo en contra de los principios de Dios. Queridos hermanos, la buena conciencia siempre se va a justificar. He orado, pero esta es mi decisión y no necesito consejo. Isaías 29, 13, 15. Dios dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama. Y estoy leyendo una versión diferente. Este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Isaías dijo, qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados. Qué mal les va a ir a los que andan diciendo, nadie nos ve, nadie se da cuenta. El hipócrita hace eso.
quiere presentarse como el mejor cónyuge, el mejor padre, el mejor trabajador, el mejor hermano, el mejor cristiano, pero sus decisiones son en contra de los principios de Dios porque su conciencia está perdida, no tiene norte. Hay principios, mis hermanos, para decidir, y los principios que tú decides no pueden estar lejos de lo que dice la palabra de Dios. Si tú decides algo en contra del consejo de la palabra de Dios, arrepiéntete. Hoy es el momento. Dios está describiendo al hipócrita. Dice que ama a Dios, pero no le obedece. Dice que le rinde culto, pero no lo hace de sincero corazón. Pero miren, ¿sabe qué es lo extraordinario? Que Dios le presenta cosas maravillosas, obra en su vida, pero sigue decidiendo sobre su conciencia. Me conviene, me hace bien. Queridos hermanos, Pablo le dice a este hombre, después de que se levantó este hombre, dice, golpéalo en la boca. Porque le dice, yo con limpia conciencia estoy viviendo delante de Dios. Mi conciencia atestigua, mi ser, lo que yo he decidido. Porque lo está haciendo bajo los principios de Dios. Él fue a fundar iglesias. Él dio su vida por la iglesia. De hecho, volvió a su iglesia, a Jerusalén, a esos hermanos judíos. Y él ha vivido abrazando la palabra de Dios, no la cultura religiosa. ¿Y qué dice Ananías? Se levanta y dice, golpéenlo en la boca. Y Pablo se levanta con firmeza. Le dice, hipócrita. Bueno, lo que dice acá, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Por qué? Porque la pared blanqueada se presenta bonita. Sus motivos son así como, uy, sí, qué hombre, qué mujer tan piadoso. Lo que quieres hacer parece muy loable. Pero le pregunto, ¿está bajo los principios de Dios? ¿Cuántos hombres han perdido su matrimonio por aconsejar mujeres que se acercaron a su matrimonio por un consejo de la Biblia? ¿Cuántas mujeres han caído en el adulterio por lo mismo? ¿Cuántos de nuestros jóvenes se han perdido en el mundo porque sus amigos no cristianos los han arrancado del seno de la iglesia? La Biblia considera la hipocresía como un pecado. Y hay dos formas en las que puede presentar la hipocresía. La hipocresía que dice creer en algo y luego actuar de una manera contraria a esa creencia. Y la hipocresía que mira por encima del hombro a los demás, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. Miren lo interesante. Acá pasan las dos cosas de hipocresía frente a estos judíos. Primero, ellos creían que sus leyes y tradiciones estaban por encima de lo que Pablo estaba enseñando, que toda la ley se cumplía en Cristo, que él era la revelación de los profetas, del anuncio de los profetas, que habían fiestas que no habían que cumplir, como la circuncisión, ceremonias que no había que obedecer. Y la segunda, los judíos miraron con desprecio a Pablo. Pablo no se sujeta. Hechos 23, 4 y 5. Los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. ¿Cómo reacciona Pablo? Pablo dijo, no sabía. Hermanos, se humillan, reconoce la autoridad, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Todo aquel que fue puesto en la iglesia para dirigir la iglesia es un príncipe del pueblo de Dios. Por eso Dios no acepta una acusación de una sola persona, de un pastor. ¿Por qué razón? Porque hay que acusarlo con razón si está obrando mal, pero es para restaurarlo, no para dañarlo, no para exponerlo, no para destruirlo, no para quebrar la fe de otro sobre él, porque eso es maldad. La hipocresía de estos hombres es porque ellos se creían superior a Pablo. Recuerden que desde un comienzo él dice que él les dice hermanos. ¿Por qué? Porque los conocía. La versión de la traducción del lenguaje actual y la palabra de Dios para todos dice, no dice hermanos, dice amigos. Ellos se conocían, pero él no sabía que el personaje que lo mandó a golpear ya era sumo sacerdote, porque él se había alejado de una
corrupta religión farisaica, sin Cristo. Queridos hermanos, esto no es nada nuevo. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Queridos hermanos, el que no recibe consejo, tiene su conciencia sin el GPS de Dios, no va a recibir nada. Lo que va a hacer, lo va a hacer y meterá la cabeza allí. Porque una buena conciencia no es hipócrita. Lo que cree, en eso confía. Queridos hermanos, yo como esposo tengo que confiar en el consejo de mi esposa, en la percepción de mi esposa. Tengo que prestarle oídos. Y me pregunto lo siguiente, si es bíblico, pues mi amor, hay que hacerlo. Esposa, si su esposo lo dirige bíblicamente, pues obedezcan y sujétense, porque es un marido que se está sujetando a Cristo. Y queridos hermanos, si su pastor los está enseñando conforme a la palabra, apréndanse a sujetar, porque nosotros queremos su bien y no su mal. Una buena conciencia no es hipócrita, conoce la voluntad de Dios, es sensible a la voluntad de Dios, procura hacerla. Trata de vivir irreprensiblemente con la intención de agradar a Dios antes que a los hombres, antes que a su propio corazón. Se pregunta, ¿lo que yo estoy queriendo hacer realmente tiene bases bíblicas? ¿Es lo que Dios quiere hacer? Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, lo que les conviene y lo que les gusta. Esa es la conclusión del que tiene la conciencia cauterizada, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de vuestro corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Me conviene y me gusta. Casi siempre todos los principios de Dios, tú sientes a tu juicio que no te conviene y que no te gusta. ¿Saben por qué? Porque los principios de Dios están para santificarte. Para santificarte. Para que aprendas a amar a tu prójimo. Para que aprendas a amar a la familia de Dios. Para que aprendas a amar a Cristo en esa familia. Lo que no habían entendido los judíos. Ellos defendían su religión, sus costumbres, su cultura. Queridos hermanos, debemos trabajar para corregir nuestro GPS. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la palabra, con una conciencia en comunión con Dios. Si usted deja de leer la palabra todos los días de esa manera y está viviendo locamente, oiga, su GPS está perdido. Ora y congrégate. Cuando tú oras, miren, estás hablándole a Dios. Cuando te estás congregando, Dios te está hablando a través de la congregación, a través de la predicación. Una conciencia diligente es una conciencia que no es hipócrita, porque está procurando servir a Dios a la manera de Dios, no donde tú quieres, sino donde Dios te ha puesto. Y con esto termino. Primera de Pedro 3, 16, 17. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Queridos hermanos, una buena conciencia está viva, vitalizada, no dormida, mucho menos cauterizada, solo si nosotros podemos admitir
que cuando nos autoaconsejamos, casi siempre estamos buscando pecar, casi siempre estamos buscando dañar al prójimo, casi siempre estamos dañando la obra de Dios. Si tú no reaccionas hoy, yo quiero que tú te sacudas, te examines, que reacciones, porque si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Qué significa eso? Sirviendo en ese hogar donde Dios te ha puesto, en ese lugar donde tú vives, en esa sociedad donde tú trabajas, en esas iglesias donde Él te ha añadido. Y solo así seremos diligentes y no negligentes. Hoy te invito a correr a Cristo y no a correr a tus deseos engañosos que puedes tener. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Ella misma nos dice, Señor, es mejor agradarte a ti antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, a examinarnos cómo nos estamos comportando en el hogar que tú nos has dado. En esa sociedad donde tú nos sustentas a través del trabajo. En esa iglesia donde tú nos has dado hermanos y hermanas en Cristo. Y Señor, límpianos de nuestra maldad, de nuestras malas intenciones, que aunque muchas veces no lo vemos, por nuestra ignorancia, por nuestra necedad. Y ayúdanos, Señor, a que de corazón comprobemos cada día de nuestra vida que es agradarte a ti antes de agradarnos a nosotros. Hoy, Señor, te pedimos por nuestra iglesia, que tú nos guardes, que seas tú edificándonos y que seas tú bendiciéndonos. Prepara nuestro corazón para la cena, donde como familia vamos a comulgar, vamos a decir que te pertenecemos y que te estamos esperando. En el nombre de Jesús, amén.